muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta ocasión junto a nuestro dirigente local del partido, secretario general, y la futura candidata, la futura alcaldesa y hoy candidata del Partido Popular a la alcaldía. Saben ustedes que es nuestra obligación venir haciendo seguimiento, hemos hecho partícipe a los medios de comunicación de ese seguimiento en reiteradas ocasiones. Yo creo que en los últimos meses, pues en el anterior año y lo que va de este, en este caso sería la primera vez, hemos tenido la ocasión de presentarle estudios demoscópicos de la evolución política de la ciudad. Y eso es lo que pretendemos hacer en el día de hoy, presentarles un estudio donde el Partido Popular pretende tener siempre el pulso, la fotografía del momento, de la opinión pública, de la opinión vecinal, de la situación política del ayuntamiento, de la gestión del mismo y por supuesto de las perspectivas electorales de los diferentes grupos políticos de cara a un año decisivo y nunca mejor dicho porque confiamos que sea el año del cambio en la ciudad de Jerez a partir del 22 de mayo. Hoy les presentamos una encuesta que viene a ser una fotografía más, tampoco queremos valorarla más allá, pero sí importante porque es una tendencia que se consolida porque viene como consecuencia de sucesivas encuestas que hemos planteado. Y en ese sentido, decirles que esta encuesta que hoy les presentamos sitúa el mapa político con la opción de cambio real que nosotros tenemos la esperanza y que ahora nos confirma esta encuesta de que de producirse hoy las elecciones municipales en la ciudad de Jerez, el Partido Popular ganaría las elecciones y estaría en condiciones de optar a la mayoría absoluta para gobernar la ciudad. Una encuesta que situaría al Partido Popular en 13-14 concejales y por tanto con opciones claras de obtener la mayoría absoluta, al borde de la mayoría absoluta o en la mayoría absoluta posible. Y quiero destacarle, y lo más destacado de la encuesta es que hoy el Partido Popular marca una diferencia respecto al Partido Socialista muy considerable, que es una tendencia que, según se nos refleja por la estimación de voto que venimos siguiendo, ya es una tendencia de voto hacia el cambio imparable en la ciudad de Jerez. La diferencia hoy con el Partido Socialista ya es, según esta encuesta que ustedes tienen ahí, de 15,64 puntos de diferencia. Quiero resaltar este dato porque si tenemos en cuenta incluso encuestas que ayer mismo a nivel nacional se reflejaban por el CIS, por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el PP marcaba una distancia histórica en España de 10 puntos y el Partido Popular hoy respecto al PSOE en la ciudad de Jerez la diferencia es de 15,64 puntos. Si en España estamos a 10 puntos, la diferencia en Jerez es muy superior, es prácticamente 6 puntos por encima de lo que nos están dando las encuestas a nivel nacional. Y eso demuestra que si en España está consolidado el cambio político, la tendencia hacia el cambio político en la ciudad de Jerez, repito, es imparable y estaríamos en condiciones claramente de optar a que se produzca el cambio político. De manera muy destacada, pues el PP está rozando la mayoría absoluta o estaría en mayoría absoluta para gobernar, subiendo 16 puntos, pasando del 25,8 que tuvimos en las elecciones municipales pues a un 41,95, lo cual significa una subida de 16 puntos. Y el PSOE, según esta encuesta, sufrió un descalabro de casi 25 puntos, quedándose prácticamente con la mitad de los votos que obtuvo en el 2007, pasando del 51,03 al 26,31, como ustedes ven reflejado en la encuesta, lo que situaría al Partido Socialista en una horquilla entre 8 y 7 concejales de los 15 que obtuvo en las últimas elecciones municipales. Es una encuesta que ya se realiza con foro
ciudadanos con conocimiento de la presentación de Pedro Pacheco como candidato, y la encuesta refleja una incorporación de Foro Ciudadano al arco municipal, al consistorio municipal, con una estimación de voto del 9,16% y una horquilla entre 3 y 2 concejales. Izquierda Unida subiría un escaño, obtendría la posibilidad de dos concejales, 2 actas de concejales, y pasaría del 5,79 al 7,55, que le daría opción a ese segundo concejal. Y se incorpora al mapa municipal, y bueno, ya se puede tener diferentes lecturas, pero evidentemente el Partido Popular cree que el hecho de ser primera fuerza política y tener la diferencia que tiene, también la ley DOM nos favorecerá hacia consolidar la mayoría absoluta, teniendo en cuenta que PSA más PA aparece en estos momentos, que podrían estar en la opción de 1-2 concejales con un 6,10% de los votos. La verdad es que esto consolida una tendencia. También quiere decir prácticamente que la incorporación de la presentación de Pedro Pacheco como candidato prácticamente no hace variar el mapa político que veníamos planteando. Vuelve a incorporar a Pedro Pacheco, que ya saben ustedes que en otras encuestas, aún no habiendo anunciado que se presentaba, se le otorgaba opción a que si se presentaba tenía concejal, pero el Partido Popular, con o sin Pedro Pacheco, en las encuestas sigue consolidando la opción de mayoría absoluta para la ciudad de Jerez. Y yo creo que eso es importante que como lectura de esta encuesta, una vez que se han producido novedades en el mapa político local, pues pueda incorporarse. Y luego hay otra serie de grupos que sabemos de otro tipo de candidatos, BJ, UPyD, en el colectivo de otros, porque no marcan suficiente para poder incorporarlos como opción a concejal, que juntos pues sumarían un 8,93% de los votos. Hemos preguntado más allá, hemos preguntado no solo las opciones de número de concejales. Evidentemente el PP pues, pasaría de 7 a la posibilidad de 14, llevaría prácticamente a duplicar el número de concejales esta encuesta. Y sin embargo el PSOE estaría en condiciones de perder entre 7 u 8 concejales. Esa sería la fotografía del momento. Pero hemos querido valorar más allá la gestión municipal. La verdad es que hay un 80, este dato es bastante ilustrativo, ¿no? Respecto a lo que yo tengo la ocasión de haber seguido centenares de encuestas en todo este proceso electoral en toda Andalucía, ¿no? El 83,83% de la población muestra algún grado de insatisfacción con la labor realizada por el actual equipo de gobierno en el ayuntamiento, cuando la califican de mala, muy mala o regular. Y en cambio solo un 12,84% de los ciudadanos valoran de forma positiva dicha gestión. Esto parece muy ilustrativo, evidentemente, a la luz de los resultados que ofrece la encuesta también, y luego lo veremos con otros datos también en relación con la propia figura de la candidata del PSOE a la alcaldía. Los principales problemas no son una novedad, viene reiterándose en las diferentes encuestas. Evidentemente el desempleo de una manera increíble y, por supuesto, la deuda del ayuntamiento, ¿no? Que parece que los ciudadanos son conscientes de que la deuda del ayuntamiento es una cuestión que tiene que ver con el funcionamiento y evidentemente con su situación de vida en la ciudad. Luego, la gestión del ayuntamiento se convierte en un problema, lo cual, bueno, pues hay gente que menciona la gestión del ayuntamiento como problema, lo cual también quiero resaltarlo. 45,17 sería el desempleo y el 12,67 la deuda del ayuntamiento, y me llama la atención que la gestión del ayuntamiento lo sea con un 7,50, porque tiene que ver con que la gente cree que la propia gestión del gobierno es un problema para la ciudad.
Respecto al nivel de conocimiento de la alcaldesa y la identificación al partido que pertenece, pues Pilar Sánchez es conocida por un 90,83% de los ciudadanos que conocen correctamente el nombre de la alcaldesa, la identifican en un 88,82% correctamente en el Partido Socialista, y lo que sí es altamente llamativo es que la valoración de la alcaldesa es de un 3,53%. Cosa que evidentemente, encontrándonos en Jerez, pues vamos, a mí no me ha sorprendido, pero también es verdad que para ser un alcalde es un dato altamente escandaloso. Un 3,53 sería la valoración global. Hemos querido valorar cuáles son las características principales de esa imagen de la alcaldesa. Lo hemos hecho con el resto de candidatos también. Y cabe destacar que la alcaldesa, por supuesto, está muy lejos del aprobado en todos los parámetros, pero ciertamente el más bajo es su capacidad de gestión, el liderazgo y la honestidad con un 3,66, lo cual también es altamente escandaloso que un político tenga el nivel de seguimiento respecto a su honestidad de un 3,66%. Pero esto es lo que dice la encuesta. Y respecto al resto de líderes políticos que se presentan, la verdad es que hemos preguntado por el resto de candidatos posibles, y bueno, por lo que ustedes tienen ahí todos, centrar en los principales. María José García Pelayo es conocida por un 92% de la población, y su valoración es la más alta de todos los consultados, por un 5,60, no solo aprueba, sino que tiene una nota bastante satisfactoria. Pilar Sánchez, que ya he mencionado, un 3,53. Pedro Pacheco es conocido por un 98,50 y su valoración es del 5,07. Joaquín del Valle del 4,91, pero es conocido solo por el 51,17, y a partir de ahí pues el resto de candidatos que ya son conocidos en un 31, en un 22, y ninguno llega a aprobar. Respecto a la votación de los políticos municipales, los parámetros que hemos utilizado también para definir a la alcaldesa, hombre, quiero destacar, María José García Pelayo es la única que aprueba en todos los parámetros, y no solo aprueba, sino todas con notas bastante altas. Y sí quiero resaltar, en relación con la honestidad, un 5,87, un 5,76 en proximidad, en liderazgo un 5,57 y en gestión un 5,60. Esa es la opinión reflejada por la opinión de los ciudadanos, y ya les he mencionado Pilar Sánchez y Pedro Pacheco, pues, y Joaquín del Valle, pues en algunos tienen aprobado, en otros no superan el aprobado, y tienen ustedes la valoración ahí, tanto de Pedro Pacheco como Joaquín del Valle, como opciones políticas más altas posibles del futuro ayuntamiento. A nosotros nos llama la atención, y hombre, yo sinceramente lo valoro muy de cerca con lo que representa nuestra candidata. La verdad es que es llamativa esta pregunta sobre cuáles son las cualidades más valoradas de un alcalde, ¿no? Y a lo mejor, en contra de lo que podríamos pensar algunos, o todos, pero sin embargo lo que ha salido con la encuesta es que la sinceridad es uno de los parámetros más destacados, ni más ni menos que con un 47%. Y yo creo que eso tiene mucho que ver también con nuestra candidata, pero no hemos preguntado en este caso por nuestra candidata, sino lo que debe ser un alcalde. El liderazgo un 16,67, la cercanía al pueblo un 14,83, y luego otros parámetros, pero la honradez, trabajador y responsabilidad pues están en otros ámbitos, ¿no? Y bueno, pues cada uno puede sacar las lecturas que quiera, pero en todo caso no deja de ser llamativo. Pero sí creemos que tiene parámetros, especialmente en relación con la cercanía, con la sinceridad, y por supuesto con la honradez, porque así está calificada nuestra candidata, no con la valoración que luego los ciudadanos hacen de ella. Esta es una encuesta que ha sido realizada del 20 al 26 de enero, que tiene una muestra de 600 entrevistas, que es una encuesta hecha de manera telefónica y que
como en otras ocasiones, pues ha sido realizada por el Gabinete de Estudios Sociales y Políticos de Andalucía, y que evidentemente representa que el cambio se consolida en Jerez, que el Partido Popular estaría en condiciones de gobernar Jerez a partir de las próximas elecciones y que el Partido Popular hoy estaría en condiciones de sacar esa mayoría absoluta para gobernar, y que se consolida, parece, la tendencia al descalabro, en este caso de casi 25 puntos del Partido Socialista en relación con los datos del 2007. Y esto es lo que quería trasladarles del estudio realizado. Para nosotros es importante, una vez más, reitero, como otras veces he dicho, que el Partido Popular la toma con una extrema prudencia, estos datos. Somos conscientes que queda mucho partido que jugar, pero que hoy los ciudadanos parece que consolidan una tendencia, y eso es muy importante, que nos lleva a la ilusión, a la esperanza y a la humildad, porque yo creo que en este momento, más en la crisis económica que estamos viviendo, lo más importante es que los políticos reaccionemos a todo con humildad, y hoy la H de humildad tiene que estar presente de manera muy grande, muy mayúscula, en relación con cualquier otra cosa sobre lo que representa cualquier otra actitud. Humildad que además no solo debemos de tener antes de las elecciones, sino humildad con H muy grande que tenemos que también tener cuando podamos gobernar Jerez y tengamos una alcaldía, si así lo quieren los ciudadanos, porque en Jerez lo que ha sobrado durante todos estos años es mucha prepotencia y mucha soberbia por parte de la alcaldía y el equipo municipal, y por eso nosotros ahora, antes y después seguiremos reaccionando con una H de humildad muy grande, que es lo que yo creo que hoy se merecen los ciudadanos, dada la situación que todos vivimos. Y permítame que me quede con un dato, ¿no?, que sí me parecía llamativo, que es hoy la diferencia entre PSOE y PP, una diferencia de 16 puntos que, viendo algunas encuestas, pues la verdad es que la situación del PP de Jerez y la situación de opción de gobierno en Jerez, si en España está consolidada, pues evidentemente cuando las encuestas nos dan 6 puntos más, incluso lo que dicen las encuestas nacionales, pues confiamos en que eso también signifique que el cambio en Jerez está consolidado. Esto es el análisis que podía hacerles, y estamos encantados, tanto Antonio Saldaña, María José García Pelayo, como quien les habla, de contestar a cualquier pregunta sobre este u otro tema, si así lo estimamos. La valoración entonces de María José García Pelayo, que es la más alta, ¿no? 5,50. Creo que, ¿no?, de todos los... 5,60 creo que era, ¿no? O 5,60. Sin embargo, parece ser que no hay mucha diferencia con otros por los que me han preguntado, porque el caso de Martín de la RAL, de UPyD, creo que tiene un 4 tipos, ¿no? Pero mire usted, sin embargo no tiene tanta... No mire eso nunca, no mire nunca eso, lo digo desde el punto de vista de análisis demoscópico. Nunca pueda mirar usted la valoración de quien es conocido por un 95 o un 92% con quien se ha conocido por un 30%. No, perdona, Martín de la Franja es un 2% de conocimiento. Claro. ¿A un 2 o un 4? Tenga usted, Está muy chico eso, pero... ahora se lo vamos a dar, un 2,67. Claro, es que lo valoran los que lo conocen. Claro, Entonces, mire usted, lo conocen, si lo a mí valoran. me conoce el 2%, normalmente el que debe ser mis amigos. Entonces, normalmente tus amigos opinan mejor de ti. Normalmente, hasta tus amigos pueden hablar mal de ti. Pero te valoran. Pero puede ocurrir eso. Lo increíble es que tú, con un 90 y tantos %, puedas ser valorado con un aprobado. Fíjese lo que ocurre en las encuestas nacionales, ¿no? Por lo tanto, nunca es comparable. Siempre tiene que ir mezclado el conocimiento con la valoración, porque si no es imposible. No es lo mismo ser conocido por un 2 que por un 92, como lo es María José de Valle. Quiere decir que a María José le valoran incluso positivamente gente que no nos vota, porque si no, no salen esos datos. Y eso es lo llamativo en el Por ejemplo, Joaquín del Valle está en la línea lógica, lo conoce la mitad de población y tiene casi un aprobado, un 4,9. Sí. Por lo cual... Luego a nosotros nos ocurre encima que las reacciones hacia en las encuestas, ¿no?, de cómo se contesta en las encuestas, normalmente en
en valoración de porcentual en este caso nos suele perjudicar, pero bueno, aquí en este caso incluso nos beneficia, pero bueno, señal de que no está mal valorada. Lo digo porque hay gente que se le pregunta por los del PP y digo a nivel nacional, no digo aquí, y dice un 0. Y la verdad es que cuando a alguno le preguntaban del PP opinión sobre Chávez, decían un 3, un 3,5. Para poner un 0, y eso nos ha pasado toda la vida. Pero bueno, claro. ¿Puede decir de Roque Valenzuela? Luego lo tendrán ustedes, ¿eh? Lo digo para que sé que les estamos haciendo un esfuerzo de vista. Yo se lo voy a decir. Roque Valenzuela un 31,67 y la valoración un 4,67. Pero bueno, lo tendrán ustedes porque les hemos omitido ya. Pero quizá el perfil medio que Joaquín no conoce la mitad y un 4,9 de valoración. Vale, perdón, me estoy corrigiendo, es que está mal, yo en la fotocopia mía es 14 y 12, perdón, no 2. Entonces lo conocen un pelín más de lo... En la parte de Antonio Conde es 14 y 12. Vale, me está corrigiendo el centenal, yo tampoco lo veo. Sí, no, eso es fotográfico, pero no lo veo. Yo lo vi bien, porque hay un con 25, Martín de la Gran, 5,50. Si miran esto, aquí está tapado por el negro. Es que es Ahora, que hay que tener en cuenta que graba más Sí, absolutamente. Más preguntas, venga. ¿Son las mejores encuestas de todas las que ha hecho el PP, incluso a nivel interno? ¿Se refiere a la evolución en Jerez? Sí. Yo creo que son los mejores. Todas las encuestas, vamos a ver, la última encuesta que yo recuerde nos daba también con la opción de alcanzar la mayoría absoluta. Lo que nosotros estamos consolidando hoy es una tendencia hacia la mayoría absoluta, con algo importante. Hoy el mapa está definido. Que no lo mismo son datos sin definir el mapa de cuáles son las opciones que cuando se han definido las opciones. Y hoy lo que se consolida con el mapa definido es la opción del cambio del PP. Nosotros la estabilidad la hemos tenido, como decía bien María José, en torno a 12 concejales, porque yo he presentado aquí encuestas en torno a eso, ¿no? Pero sí es verdad que la tendencia parece consolidarse y ahora más que tenemos el mapa definido claramente. A mí sí me gustaría que valorara porque, como decía, en la última eran 12 y en esta Creo yo que eran 12, creo, pero yo no las tengo, mira, las traigo. más o menos, pero que es una tendencia ascendente en cualquier caso, ¿no? En este caso están buscando la mayoría absoluta o incluso la podrían tener. ¿Cómo valora que con la llegada de Pacheco, según esta encuesta, ustedes no le restan ni un voto, sino que suben? Bueno, mira, yo creo que, en fin, yo he presentado encuestas con 12, la evolución que nosotros hemos tenido en la última, ya estábamos con opciones de mayoría absoluta, opciones, y ahora consolidamos esa tendencia. Luego, quiere decir que la opción de cambio en Jerez es una opción que se ha consolidado. Yo creo que lo que sigue cayendo en picado es el desgaste del equipo de gobierno y del Partido Socialista, y eso pues está definiéndose cada día más claro, y evidentemente quiero decirles que tengan en cuenta que incluso la opción de Pedro Pacheco, yo recuerdo las anteriores encuestas, siempre aparecía como una opción, luego ya estaba reflejada en el mapa. Lo que pasa es que estaba reflejada en el mapa, incluso recuerdo, y lo recuerdo perfectamente, incluso con 4 concejales, no sé si la última presentamos 4 o 5, el problema es que ahora mismo parece que se haya repartido, puede tener diferentes lecturas, ¿no? Pero por eso el mapa no se ha movido tanto. Pero no es que el PP se haya solo estabilizado, es que el mapa ya estaba prácticamente definido y lo que no ha cambiado, también porque yo creo que los ciudadanos tenían una opción que pensaban que Pedro se iba a presentar. Luego a nadie le ha sorprendido que Pedro se haya presentado, porque aunque sea quien lo escuchara, ya se ha dado cuenta de que tenía bastante interés en toda la política, ¿no? Lo que sí quiero, hombre, situar el futuro, ¿no? El Partido Popular cree que estaríamos hoy en condiciones de tener esa mayoría absoluta. Sí, y evidentemente esa opción de mayoría absoluta, hoy la encuesta, y si vemos los posibles movimientos que todos incluso analizamos aquí, que puedan producirse, que serán pequeños de lo que estamos hablando, pues al partido ganador siempre la ley DOM favorece, lo digo, hacia la opción de lo que es consolidar el 14, porque los restos son siempre, en ese sentido, opciones que la ley DOM favorece a los mayores, ¿no? Pero bueno, en todo caso yo creo que hay que definir el futuro de la ciudad, y yo la verdad que quiero valorar como muy positiva.
y coherente y llena de sentido común la propuesta de María José García Pelayo el otro día en torno a que Jerez tiene que apostar por la estabilidad en el gobierno y que para ello y para evitar todas las situaciones que se ha vivido en últimos años, la opción política que gane las elecciones tiene que ser la opción política que gobierne la ciudad. Y por tanto, la propuesta política que yo aplaudo de María José García Pelayo, que evidentemente es valiente porque la hace desde el principio, es a favor de que la lista más votada sea quien gobierne la ciudad. Y luego hay algo que miren, yo creo que cada día está más consolidado y más claro, y es que hoy hay dos opciones para el cambio político: el Partido Popular y luego todo el mundo sabe, porque de ello ya se ha encargado el PSOE de confirmarlo, que el PSOE tiene firmado el acuerdo con Pedro Pacheco, ¿no? Por lo tanto, está planteado así, y por lo tanto, en ese sentido, los ciudadanos de Jerez lo que tienen que saber es que vote a Pacheco, lo que tiene que saber es que está votando al Partido Socialista, que lo que hace es un voto útil para que el PSOE se mantenga. Es un voto útil al PSOE. El voto al cambio es solo al Partido Popular. El voto útil al PSOE también es Pacheco, porque ya se ha encargado Cabañas de confirmar que él tiene el acuerdo cerrado con Pacheco. O Pilar, pues ya sabemos lo que le puede ocurrir. Eso lo sabe hasta ella. Pero que el PSOE, que al final es la estructura la que decide los pactos, lo tiene cerrado con Pacheco, todo el mundo lo sabe, y por tanto la única opción de cambio, el voto útil del cambio es PP, el voto útil al PSOE también es Pacheco, porque está cerrado el acuerdo entre Pacheco y el Partido Socialista. Por tanto, que se sepa que el que vota a Pacheco está votando también al PSOE, y eso es bueno que también desde el principio todos lo tengamos claro, y el PP también ha dicho muy claro: nuestra opción es a favor de la lista más votada, que sea la que gobierna. Me parece que ya está cargada de sentido común, y la política es bueno que se llene de sentido común la propuesta que ha hecho María José García Pelayo, y que además está respaldada por nuestro propio partido, que lo ha venido defendiendo y lo defiende desde siempre. Sobre este tema, solo dos preguntas más. El otro día, María José García, en una entrevista en Diario de Jerez, dijo rotundamente que no pactaría con Pacheco. Yo le preguntaría a usted a eso directamente a usted, y por otra parte, en esa misma entrevista con Paco dijo que Cabañas financiaba la campaña de Pacheco. Yo quiero que usted se pronuncie también, si también lo afirma, que Cabañas financia la campaña. Pues mire, yo es que creo que Cabañas tiene un problema, y es que es muy claro, y entonces deja demasiadas evidencias. Mire, el Partido Popular en este momento tiene muy claro que su única opción es la mayoría absoluta para gobernar. Y hay otros que han optado ya por haber cerrado un acuerdo político preelectoral, que es Pacheco y el PSOE. Por tanto, a nosotros sí que la opción nuestra está clarísima. Nuestra opción es la mayoría absoluta para gobernar. ¿Por qué? Porque esta ciudad tiene que tener estabilidad, porque tiene que haber otro proyecto político que pueda desarrollar otra política, otro modelo, y no seguir con más de lo mismo, porque votar Pacheco va a ser seguir con más de lo mismo, que es la política del PSOE de todos estos años. Ya lo he dicho clarísimamente, y en ese sentido creo que Pacheco se ha convertido en un voto útil al PSOE. ¿Que tiene un problema? Que Cabañas lo ha dejado demasiado claro. Y como Cabañas lo ha dejado tan claro, pues ya los ciudadanos no tienen que tener dudas. ¿Cómo valora y cómo puede influir el intento, la petición del PSOE de imputación de María José en el caso Gürtel? Yo creo que el Partido Socialista tiene un problema en Jerez, y es que está con una estrategia desesperada de intentar manchar lo que sea para intentar salvar un sillón imposible. Y por lo tanto, las cosas que no son
no son serias y esto no lo es una estrategia desesperada e inventada para crear una cortina de humo. Y en ese sentido no hay ni una sola iniciativa judicial, hay solo una iniciativa electoral del PSOE. Y por tanto, una iniciativa electoral estamos acostumbrados a verlas todos los días. Y no hay otra cosa que una estrategia desesperada del Partido Socialista. Y lo que yo le pido al PSOE en Jerez es que explique lo que sabe de los Jerez. Eso es lo que tiene que explicar. Porque se trata de un partido que mientras que nos recorta a todos las pensiones, le ha estado regalando pensiones a los que no tenían derecho. A los trabajadores nos recorta las pensiones. Y por otro lado, se dedica a regalar pensiones a los que no tenían derecho, pero eso sí, eran amigotes, gente cercana o a los cargos del partido. Hasta para resolver listas electorales parece que se han dado ellos. Y le decíamos a uno, tú esta vez no vayas, pero no te preocupes, que te metemos en cualquier EPE. Entonces, hombre, no está la cosa para iniciativas electorales, como el PSOE creando cortinas de humo, estrategias inventadas y desesperadas porque van a perder el poder. Ahora, algunos sí están gobernando y tienen que dar muchas explicaciones sobre el escándalo mayor de la autonomía en el que se ha convertido los expedientes de regulación de empleo y el escándalo del uso del dinero de los parados. Que no olvidemos que este es el uso del dinero de los parados de manera corrupta. Y eso, evidentemente, es gravísimo. Y de eso sí que van a tener que dar explicaciones los socialistas hoy, mañana y pasado. Al hilo de lo que comenta de la trama de los bienes irregulares y de Mercasevilla, ya se sabe que los registros han llegado aquí a Jerez, han registrado la Policía Judicial la sede de una de las empresas que está implicadas. Ya ustedes habían dicho que era sospechoso, ¿no?, que una misma empresa tramitara todo esto. ¿Qué le parece este último acontecimiento? Bueno, mire, no es que yo diga que parece sospechoso, es que cuando estamos hablando de centenares de expedientes de regulación de empleo, y cuando digo centenares, pues, estoy diciendo bien, solamente se han tramitado por 2 únicas empresas, todo. Dice la Junta del otro día que ya no hay broker, que ya no hay intermediario. ¿Eso qué quiere decir, consejero de empleo? Que durante todos estos años anteriores han existido brokers, que para gastar el dinero de todos los andaluces ustedes han utilizado intermediarios que se lo llevaban. Pues sí, ustedes, eso es una indecencia. Ya veremos las responsabilidades reales. No, lo único que sí puedo decir es que a nadie le parecerá normal que centenares de expedientes solamente se han tramitado por 2 empresas intermediarias. Y sí es verdad que una de ellas, casualmente, entre comillas, pues está aquí, ¿no? Al hilo de esto, la propia jueza y la propia Policía Judicial ya el otro día dijeron que, bueno, que esto de Mercasevilla es la punta del iceberg. Cabe la posibilidad de que haya muchas otras empresas implicadas, cabe la posibilidad de que sean también de aquí, de Jerez, de la provincia, porque son expedientes, según parece, que se tramitarán en toda la región, ¿no? Bueno, en este momento lo único que puedo informar es de lo que es público, y en este caso el PP, que es parte está en la acusación, ¿no?, del primer caso, Mercasevilla. Ahora he de decirle que la novedad es que ya no estamos hablando solo del caso Mercasevilla, sino que hay un auto de la juez que abre piezas separadas y por tanto se instruyen nuevas diligencias y ya se convierte en otro caso, como usted sabe, y que el PP ha anunciado que va a presentar querella sobre este asunto, y por tanto nos vamos a personar sobre la nueva causa que a través de la pieza separada de la juez instruye posibles irregularidades en otros seres, que no es Mercasevilla, sino, no estamos hablando ya del delito societario de Mercasevilla que se instruya, sino estamos hablando de su extensión, no de los seres de Mercasevilla, que también ya están en otro procedimiento, sino de otros seres
donde se hayan podido cometer irregularidades. Que ya no es que lo diga la juez, que ayer, ni más ni menos que la Junta de Andalucía reconoció que era así. Y yo lo único que le puedo confirmar que en estos momentos entiendo que se están investigando los seres que la Junta de Andalucía, y ahí evidentemente que le voy a contar, ¿no? Pues hay todo tipo de seres, entre ellos en la provincia pues muy destacados, ¿no? Yo prefiero no hacer ninguna aventura, ¿no? Solo deseo que lo que la Junta ha dicho que existe, no yo, la Junta ha descubierto que existe, pues no se tenga que extender a muchas otras empresas. Pero claro, aquí yo no hace falta que pongan los nombres, pero ustedes lo conocen, toda la cantidad de ERE importantísimos, quizá los más importantes que ha habido en Andalucía en los últimos años han sido en esta provincia, ¿no? Bueno, si lo primero que te aparece es un consejero en un ERE, eso ya es para nota, ¿no? Lo digo porque Antonio Fernández está en el ERE de González Díaz, ¿no? Otorgado a sí mismo, quiero decir. Eso no es que lo diga yo, es que eso es así. Y por tanto, es llamativo que un consejero de empleo esté en un ERE. Cuando el que concede el ERE es la propia Junta de Andalucía, por ahí tendrá que explicarlo, ¿no? Muy normal no es. O sea, a mí me parece que no es muy normal. A lo mejor yo estoy. Pero vamos, creo que usted, a la sociedad en general no le puede parecer normal que un consejero de empleo se auto... en ese sentido, bueno, pues todo se sabrá, si además esto es un asunto que todo se sabrá, ¿no? Pero yo lo peor que veo es que se ha jugado con el dinero de los parados. ¿Se ha jugado, no? Se ha podido resultamente robar con el dinero de los parados. Y esto sí que es más grave. Esto ya es una indecencia monumental, ¿no? Por lo tanto, bueno, habrá que encauzar la investigación. Ya le he dicho que nosotros nuestra intención es personarnos, presentar una querella. Estamos trabajando sobre cómo construir esa querella, porque los datos los hemos tenido, tenemos en cuenta que el atestado nos llegó prácticamente hace unos días y nos llegó como parte que somos del caso inicial, que es el caso Mercasevilla, y ahora ya tenemos que construir qué acciones acometemos con las nuevas piezas separadas que la jueza nos ha hecho llegar en base al nuevo auto, donde ya digrega y separa el caso Mercasevilla de los nuevos ERE. El candidato del PP en Vejer, pues yo aquí se ha quejado, dice que tiene o que ha tenido serios problemas para configurar las listas, dice que habla de amenazas, de presiones, al tanto, y el PSOE ha pedido una rectificación a Ortiz. ¿Usted todo este tema cómo lo ve, cómo lo valora? Pues mire usted, la verdad es que a mí, se dirá lo que quiera, pero yo que he sido presidente provincial de esta provincia, le aseguro que yo estoy muy acostumbrado a eso. Yo he tenido candidatos cerrados que al día siguiente eran contratados por el ayuntamiento. O una semana después. ¿Usted que ya no puede ser candidato? Hombre, que no. Se ha dicho sí, no, es que me han contratado. No, pues nada, ¿qué vamos a hacer? O le decían, cuidado. A nosotros hemos tenido candidatos que por ir solamente al pueblo han perdido actividades de su actividad profesional de manera muy importante, simplemente por represión de haber ido allí a visitar, no a hacer nada más, y por presentarse, lo diga como lo diga el PSOE, que dinamiza. Eso es difícil. Que puede ser difícil. Pero yo he sido presidente provincial y yo también he vivido lo que ha dicho mi compañero candidato del PP de Vejer. Por tanto, si el PSOE le quiere preguntar, también me pregunta a mí, que le voy a poner. Y si me llamara alguien, yo le pongo todos los casos, también lo he vivido en primera persona como presidente provincial de este partido. Pues me perdona, no te voy a corregir. Estamos viendo aquí en Jerez las batallas que hay para hacer las propias listas del PSOE.